Hoy quería hablaros de mi género favorito, las conversaciones largas, que es un género que me he inventado, ¿vale? Realmente no existe, pero me lo he inventado para poder hablar de ciertas películas donde el diálogo es lo más importante. El diálogo es algo muy humano y me sirve para explicar algunos conceptos en los que he ido pensando estos días. Entonces, nada, hoy el vídeo se va a tratar sobre las conversaciones, el humanismo, el poshumanismo y algunos de los problemas que tenemos hoy en día. Bueno, todo esto se debe a un libro que se llama El arte de amar de Erich Fromm, que es un libro que me gustó muchísimo. Y en este libro hay un concepto que me gustó mucho. Bueno, hay dos conceptos. El libro habla de muchas cosas, pero hay dos conceptos que me gustaron mucho, que es el concepto de separidad y el concepto de espiritualidad, ¿no? Básicamente, Erich Fromm nos habla de que en la sociedad capitalista el ser humano experimenta algo que él llama separidad. Y la separidad no es más que este sentimiento de desunión, de desconexión que experimentamos los seres humanos y que es un sentimiento que nosotros intentamos rellenar, que intentamos tapar, que intentamos suplir con una serie de distracciones que realmente nos alejan de nuestro yo espiritual o desde nuestro yo esencial, ¿no? Vamos a decir. Pero bueno, Erich Fromm no habla de la espiritualidad desde un punto de vista, qué sé yo, chamánico o trascendental y demás. Habla de la espiritualidad como un concepto que nos une a lo otro, ¿no? El concepto que nos une a lo otro. Y este otro pues puede ser la naturaleza, puede ser otra persona o el ser humano como concepto, ¿no? Es decir, que nosotros experimentamos una sensación de desunión, de desconexión, y esto lo fomenta la sociedad actual, contemporánea, y lo que realmente deberíamos hacer es buscar algún tipo de conexión, una conexión que nos una a una idea superior, a una persona, a una comunidad, por ejemplo. Yo sí que noto que las personas estamos tendiendo a una hiperindividualidad. Hay un mercado, ¿no?, que fomenta realmente esto, fomenta que nosotros formemos una personalidad, formemos un prototipo, y de alguna manera formemos este concepto que es el concepto del individuo, ¿no?, que es relativamente moderno. El concepto del individuo, recordemos que no es lo mismo que el concepto de hombre, este hombre universal que podíamos encontrar en el humanismo, por ejemplo. Y este concepto de individuo, que es bastante moderno, que se amolda muy bien a las ideas de las ciudades, yo pienso que tiene sus cosas buenas, evidentemente, pero también pienso que tiene sus cosas negativas, y una de ellas es este concepto de separidad. Yo pienso que estamos desconectados, pienso que estamos olvidando un poco esa conexión espiritual. De hecho, lo decía en uno de mis vídeos, creo que era el vídeo sobre Medianoche en París. En Medianoche en París yo hablaba de la poesía, hablaba de que la gente estaba perdiendo ese contacto con la poesía, que la poesía es algo que nos suena algo muy cursi, algo muy antiguo, y yo pienso que no tiene por qué ser así. De hecho, pienso que las personas que pueden manejar ese lenguaje, el lenguaje de la poesía, son personas que tienen una ventaja, ¿no? O sea, pueden entender el mundo de una manera muy bella, y que esa belleza es un dialecto, es una forma de hablar que es muy bonita, y pienso que es triste que se haya perdido este concepto de la poesía, por ejemplo, porque pienso que andamos distraídos con un montón de productos. Yo, la verdad, no creo en la idea del progreso, no creo en la idea de que vayamos evolucionando siempre a mejor. Pienso que hay muchas cosas que se han mejorado, pienso que somos una especie que aprende de sus errores, pero también pienso que hay cosas que se dejan atrás. Yo pienso que siempre hay cosas que se dejan atrás. Por eso, mi idea de mi género favorito, las conversaciones, es como una especie de remontar algo que es muy esencial, que es muy propio del ser humano y que a mí francamente me parece algo muy bonito, que es el tema de las conversaciones. Las conversaciones para mí remontan esta idea de la reflexión. Para mí, yo asocio mucho la conversación con la reflexión, porque, por ejemplo, yo pienso que cuando tú estás pensando, estás hablando contigo mismo en un dialecto que es muy complicado, muy enrevesado y demás, pero pienso que es lo que estás haciendo. Y cuando tú, digamos que tienes un diálogo que merece la pena con esa otra persona, Erich Fromm, por ejemplo, en El arte de amar, hablaba de la atención. Decía que para que tú pudieses amar de verdad, para que pudieses amar sinceramente, tenías que atender a las cosas, atender a las personas, y esto yo creo que es un punto muy clave, muy importante, porque es todo lo que está alejado de la distracción, ¿no? O sea, básicamente nos dice que nos alejemos de las cosas fáciles que nos deja este mundo capitalista, ¿no? Es como que todo está al alcance de la mano, nos ofrece tantas facilidades, diferentes aparatos, y estamos como abandonando el esfuerzo, ¿no? Yo pienso que esto se traduce en muchísimos aspectos de la vida. Pienso que las personas estamos abandonando el esfuerzo por conectar incluso, ¿no? Cuando tú tienes una conversación con una persona, sobre todo estas películas, que es muy difícil hacer películas centradas enteramente en el diálogo, ¿no? Tomo, por ejemplo, como referencia la saga de Before Sunrise. Al contrario de muchas películas románticas, ¿no? Si podemos ver el género de películas románticas, siempre hay como una trama, siempre hay como una premisa, ¿no? Que es el
argumento de la película, pero en la saga de Antes del Amanecer, si bien siempre parte de una premisa que es el chico conoce a chica en unas determinadas circunstancias, a partir de ahí la película es como que vuela sola y además es para mí una de las mejores representaciones del género romántico sin tener esos clichés, porque es que se siente muy auténtico. Todo en las conversaciones de la saga de Antes del Amanecer se siente realmente auténtico. Es una conversación genuina entre dos personas que muestran ese interés, muestran este concepto de atención que decía Erich Fromm, y ya os digo que esto no va realmente sobre el amor, estoy hablando de algo muy humano que es la intención o el genuino interés por conectar con algo, y estos dos personajes cuando intentan conectar es cuando vemos todo ese juego que hay entre ellos dos. Hay muchísimas sutilezas, los personajes sienten mucha alegría, mucha efusividad, mucha curiosidad el uno por el otro. Luego también tienen esos momentos donde no son excelentes personas, ¿no? Donde hacen cosas pues que a lo mejor están mal, sienten celos, sienten inseguridad, y son todo este tipo de emociones muy al estilo del teatro realmente, porque se desentiende, digamos, de los elementos que son secundarios. Y otra película que me gusta mucho son las películas de Eric Rohmer. Eric Rohmer, bueno, es uno de mis directores favoritos y él tiene una película que se llama Mi noche con Maud. Mi noche con Maud pertenece a los 6 cuentos morales, y en Mi noche con Maud a mí es una película que me fascina. O sea, es una película que podría ver 1000 veces y de hecho la veo muchísimas veces, y cada vez que la veo es como que voy sacando significados nuevos de esa película, porque es una película enormemente compleja. Es una película muy muy compleja que realmente aborda todo el espectro humano. Es que hay tanta sutileza, hay tantos mensajes que se entienden con una segunda interpretación, que es una película muy compleja y desde el punto de vista muy inteligente, muy bien tratada. Todo el interés narrativo de Mi noche con Maud se centra en una noche, que es la noche que pasan dos personajes, y es una noche donde ambos se conocen y hay una especie de flirteo realmente. Mi percepción de los personajes ha ido cambiando a lo largo del tiempo. De hecho, hace poco vi la película y me cambió bastante la percepción que tenía, ¿no? Esto es lo que me gusta de esta película, porque esta idea de que son personajes que son tan complejos lo hace una película de suspense. Incluso para mí tiene el mismo sentimiento que una película de suspense, porque ahí está el espectador intentando pensar qué es lo que está pasando, por qué este personaje ha hecho esto, por qué este personaje anda buscando esto, y se genera ahí una serie de tramas, ¿no? Que podrían ser muy equiparables a una situación de la vida real. Y bueno, hay una cosa también que me gustó mucho de la última vez que vi Mi noche con Maud, porque es una película de los años 70. Bueno, tampoco es tan antigua, ¿no? Realmente también la película está ambientada en una pequeña ciudad, no es una gran ciudad como París, como Nueva York y demás. Muchos de los elementos que hay en la película son muy austeros, realmente es una película muy austera, muy sobria. Todo esto es muy importante porque es como que reduce al máximo aquellas cosas que no son esenciales, aquellas cosas que no son importantes. Vuelvo a decir que es como una especie de vuelta a lo esencial, vuelta a lo que es meramente humano, que es estas conversaciones, este diálogo. Y esto me gusta mucho, este concepto de humanidad, de simpleza en la película, porque para mí gana muchísimo. Y yo lo estaba viendo y decía, es impresionante, ¿no? Porque es que no hay, yo os digo, no hay grandes explosiones, ni siquiera te fijas, ¿no? En el decorado, y es un decorado muy, muy simple, muy austero, ya os digo, no hay televisiones, no hay radio, también un poco debido a la época y debido al contexto que os digo de que es una pequeña ciudad. También es verdad que Eric Rohmer pertenece a esta serie de cineastas de la Nouvelle Vague, cineastas que no derrochaban dinero en cosas muy aparatosas, ¿no? Muy pirotécnicas como hacía Hollywood, sino que eran cineastas que realmente les interesaba más las dudas intelectuales o el arte en general, y esto se nota muchísimo en Mi noche con Maud. A lo que voy es este sentimiento tan extraño que me generaba esta película, porque en el mundo contemporáneo donde es que no paramos, ¿no? O sea, tenemos tantos estímulos, bueno, ya lo sabéis, no voy a repetir lo que siempre se dice, pero el tema de las redes sociales, el tema de los móviles, el tema de las noticias, es un boom de no parar de información. Entonces, en Mi noche con Maud básicamente estaba pensando en muchos de los problemas que tenemos hoy en día debido a esta sociedad capitalista, pero a esta sociedad del consumo, del libre mercado, que nos ha dejado un mundo con un problema medioambiental enorme. O sea, los problemas medioambientales que afrontamos hoy en día de tener microplásticos en la sangre, que es algo que hemos como normalizado, es algo que hemos dado por hecho cuando realmente no es ni medio normal. Por último, también quería mencionar un tema que me llama mucho la atención últimamente, que es el tema de la alimentación. Había visto hace poco un artículo que hablaba, por ejemplo, de la relación que tienen los alimentos procesados con la depresión, y es muy interesante porque yo llevo ya varias semanas pensando en cómo la alimentación es todo un tema
tema que es un tema tabú. Yo no sé si es que no se está hablando lo suficiente, pero es que es verdad. O sea, yo pienso que la alimentación hoy día supone un problema de salud enorme. Es que tú vas a los supermercados, ves las etiquetas, ves una cantidad de componentes y químicos que no son naturales que la gente consume sin darse cuenta. Entonces es una cantidad de ultraprocesados, de harinas refinadas y bueno, otra vez los microplásticos que tenemos en sangre y demás, estos componentes también cancerígenos, que sí conservantes y demás. Creo que vivimos en un estrés constante, en un mundo que no para, y francamente la conclusión que yo quería dejar para el vídeo es que estamos dejando un mundo cada vez menos humano. O sea, pienso que estamos fabricando un mundo que no es para los seres humanos, creo que es para alguna inteligencia artificial, algún robot o transhumanos, ¿no? Creo que estamos diseñados, como decía Eric Fromm, que ya se me estaba confundiendo, creo que estamos fabricados para tener siempre un balance entre la espiritualidad y este avance tecnológico que es muy propio y siempre hemos sido parte de él, pero una vez se rompe esa balanza creo que nos desequilibramos, y creo que esto se nota muchísimo en nuestro comportamiento, el comportamiento que hemos ido llevando como sociedad últimamente, y por supuesto en los individuos, en las personas, que al final somos nosotros. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, en el siguiente seguiremos hablando sobre más temas que me interesen, películas, libros y demás, ¿vale? Hasta luego.